quien lo hizo, como lo hicieron sus antecesores. Recordemos que Ernesto Zedillo hizo, para tener una salida tersa, una salida decorosa del perismo de Los Pinos, llegó a acuerdos y negociaciones precisamente con los foxistas. De modo que la historia se puede repetir, y esto obviamente que solamente lo veremos más adelante y al tiempo. Así es, la importancia que tiene también esto del debate, para que es la oportunidad que tienen muchos mexicanos de definirse hacia qué candidato emitir su voto. Bueno, y pasando al ámbito estatal, ¿cómo va? Bueno, pues en el Estado se está moviendo una situación, se podría decir que quien más ha trascendido a nivel estatal, quien se ha llevado las 8 columnas en varias ocasiones en algunos periódicos, sobre todo en el periódico Pulso, indudablemente es Óscar Bautista. Desgraciadamente para él y sus seguidores no es como debería de ganarse los titulares o las 8 columnas, sino que es en el aspecto negativo. Tiro por viaje, como dice el ámbito, es denuncias y más denuncias en contra del candidato a diputado por este tercer distrito, con pruebas. No son acusaciones, no son periodicazos, son señalamientos directos de actos de corrupción, de desvíos que hizo, de engaños que le hizo a los campesinos, a los que les ofreció ayudar, y es una campaña que se mantiene a nivel estatal. Pareciera que el candidato tiene buena espalda, un buen escudo que le permite ni siquiera inmutarse a los señalamientos, y él sigue su campaña en todo el distrito. El día de hoy, precisamente, el periódico que le mencioné le dedica un espacio muy especial para denunciar algunas tropelías o engaños que cometió con una serie de tractores que se supone que los gente de Villa de Reyes, que se dice engañada, ellos suponen que los tractores se los trajo a la zona media, mas sin embargo en esta zona media nadie sabe de dichos tractores, de tal modo que se está convirtiendo este hombre en el más señalado. Y bueno, pues lo importante, más allá que si es responsable o no, lo importante es que el electorado se entere la calidad de los candidatos y tenga la opción, porque al final de cuentas un candidato de cualquier partido puede recibir señalamientos, acusaciones, denuncias públicas, periódicas, tras periódicas, pero quien puede impedir que esa persona siga avanzando en la política es únicamente el electorado. Con su voto, el ciudadano puede acabar una carrera delictiva votando en contra de esos personajes. Porque quiero decirle, no es el único candidato que ha hecho o que tiene recursos y que se ha apropiado de recursos de la manera que lo hace él. Tendremos que ser justos. Desgraciadamente, como le dije al principio, como los ciudadanos le han dejado la política a los políticos, estos se han aprovechado, se han enriquecido, y ahora con ese mismo dinero que han esquilmado y que se han sustraído, han desviado, con ese mismo dinero se presentan como los mejores candidatos y los ciudadanos más y mejor intencionados. De tal modo que eso lo tendremos que ver como en el resultado del próximo 1 de julio, si fue suficiente, si los ciudadanos analizaron, percibieron y se dieron cuenta del poder que tienen con su voto a la hora de tomar y decidir por quién votar. Los tiempos aquellos de que la gente votaba por color ya han pasado. Los ciudadanos ahora pueden elegir a un diputado federal de un partido, a un diputado local de otro y a un alcalde de otro partido. Creo que con esto llegamos al tema municipal, que es, después de todo, el más importante. ¿Por qué? Porque es el que está más cerca, el ciudadano percibe a la autoridad municipal más cercana que a un diputado local o que a un diputado federal. De tal modo que podemos hablar ahora de los temas municipales y cómo van las campañas. No sé si usted ha percibido los avances de estas, si usted sabe los candidatos. Yo tengo el registro de quien ha penetrado más en el ámbito, al menos quien tiene la mayoría de bardas o la mejor publicidad, es indudablemente que es un joven que se llama Alejandro García. Pero fíjese usted, Alejandro García está considerado, si alguien no le quiere dar el estatus del mejor
al menos se le está considerando como el menos peor, que es lamentablemente una situación que se da en este país. Los mexicanos elegimos al menos malo o al menos peor. No ha llegado la oportunidad de elegir al mejor. Lamentablemente eso se ha dado y se sigue dando. Y en este caso, bueno, a nivel local, aunque los panistas presentan en la escasa publicidad de Daniel Morales, que dice como su eslogan, lo mejor de Río Verde, bueno, pues es triste porque si eso es lo mejor, ¿cómo andaremos en otros aspectos? De tal modo que son campañas y ahorita, bueno, pues cada quien va a aprovechar. Pero hay una diferencia muy marcada entre la candidatura de Alejandro García. Alejandro García es cierto que tuvo conflictos al interior de su partido, pero fueron superados gradualmente. La gente que no alcanzó lugares, pues obviamente protestó y amenazó con irse a otros partidos. Sin embargo, han hecho un trabajo para cicatrizar, para curar esas heridas y regresarlos y incorporarlos al partido. Y esa es la labor que tiene o deben de hacer los colaboradores de Alejandro García y seguir adelante. Diferente es el caso de su contrincante, de su principal contrincante, que es el caso de Daniel Morales. Daniel Morales enfrenta una serie de situaciones hacia el interior de su partido que aún le pueden causar serios problemas. ¿Por qué? Porque si en el PRI eligieron los priistas o los grupos de priistas, ¿sí?, los que están enquistados en el poder, las élites, son priistas al final de cuentas, algo que no ocurrió en el PAN. En el PAN es diferente, en el PAN el candidato Daniel Morales no lo definieron, no lo eligieron los panistas, no lo eligió el comité directivo municipal, lo eligieron los chafines y lo eligieron y también el señor Buchomán. Y eso es lo que ha generado conflicto y lo tenemos que decir. Chafín o Serafín Castro, sí, debe ser Serafín Castro, decidió a quién incrustar en la planilla. Él definió, y cuando Buchomán se dio cuenta que este hombre ya había completado su planilla y no le permitían incrustar o incluir algunos de los de él, se opuso a soltar los apoyos que seguramente deben de ser de su peculio y de su bolsillo. Yo dudo que vaya a tomar el señor Buchomán, vaya a agarrar recursos, vaya a desviar de los gastos de gasolina de la policía, por ejemplo, para hacer un cochinito y después gastarlo en las camionetas que andan en campaña. Yo lo dudo, y es más, quiero pensarlo así. Pero cuando Daniel Morales o los chafines sintieron la presión de Buchomán, le cedieron 2 lugares. Y en lugar del señor Buchomán decidir o pensar en 2 panistas, él decidió que fueran 2 personas amigos de él. Una que se llama la señora Mayuli Rivera y el otro su ahijado, el señor Salvador Granja, Torres Granja. El caso es que esa situación ha generado un conflicto hacia el comité municipal del PAN. Los panistas tradicionales se han sentido por segunda ocasión desplazados y ellos están reclamando precisamente al comité estatal para que le cancelen y anulen la candidatura a Daniel Morales por una razón, porque la elección o designación de Daniel Morales no se dio en el seno del partido, no la definió como debe de ser mediante una asamblea entre los panistas y ellos deben de elegir al candidato. Esta vez, como le dije al principio, no lo decidieron los panistas, lo decidió Buchomán, lo decidió Chafín, y esto tiene enfrentados a los panistas. Los panistas, bueno, pues sabemos que no son panistas. Buchomán, Chafín tampoco es panista ya, el señor Buchomán nunca lo ha sido, de tal modo que ese es el conflicto entre ellos, porque pues están ajenos, estas gentes están ajenos a la ideología panista. Ya no siquiera vamos a pensar en el interés de los panistas, que es servir a la patria, el bien común y otras cosas que vienen, cuestiones ideológicas. Ese es el caso de que se está presentando en el PAN, y esto, como le decía, puede generarle un problema no solamente a Daniel Morales, sino también al candidato a la diputación local, en este caso Daniel Nieto Carabeo, y en consecuencia a la diputada federal, la candidata a diputada federal, que como sabemos fue también otra imposición del comité estatal. No se consultó a los panistas locales, ni sobre todo el del distrito. Recordemos que se había elegido y ganó legalmente mediante una votación interna
el señor Daud, y sin embargo de pronto alguien influyente dentro del panismo, cercanos de Marcelo, dijeron va Maruca y los panistas se tienen que disciplinar y sobre todo no solamente disciplinar, ahora tener que ayudarle a la candidata impuesta. Esta situación, como le digo, de los dos principales partidos va a ser la diferencia a otros procesos anteriores. Los ciudadanos tendremos la oportunidad, con esas ventiladas que se dan, con esas exhibidas que se dan de los candidatos, tendremos la oportunidad de conocerlos realmente como son. ¿Quiénes son los titinos en un partido y quiénes son los netos en el otro? Porque sabemos que la política se define mediante ese sistema. No sé si usted conoció hace muchos años a neto y titino, o un titiritero, que son los que realmente mueven la política, son los que están aliados con contratistas, con gente que busca fraccionar terrenos, que cree, que quiere hacer negocios, que quiere lucrar con los dineros públicos, y estas gentes se posicionan atrás de los candidatos y son los que promueven. ¿Quién está detrás de Alejandro García? Bueno, conocidos constructores. ¿Quién está detrás de Daniel Morales? Igualmente conocidos constructores. Concesionarios de giros negros, concesionarios de giros rojos. Ellos son los que realmente están haciendo la política en los partidos, y toca a los ciudadanos, sí, considerar esas situaciones para tener cuidado a la hora de elegir y definir por quién van a votar, porque de ese voto depende lo que pueda avanzar o cambiar para bien este hermoso municipio que es Río Verde. Exacto. Bueno, regresando al tema de los problemas que tienen los candidatos del Partido Acción Nacional, ¿qué pasaría si en caso que procedieran las impugnaciones en contra de Daniel Morales, en contra de Maruca? Pues mire, en el caso de Daniel Morales, yo consulté a algunas personas y dicen que sí es procedente la impugnación, sí, todo está dependiendo de la posición que muestre el comité estatal, que desgraciadamente al señor Gama Basarte se le ha ido de las manos algunos procesos. El caso de Río Verde es muy palpable. Él obedeció más al interés económico que a la conveniencia política, de tal modo que el riesgo para Daniel es que puede quedarse sin candidato, y como los tiempos ya están encima, el PAN no podría registrar a otro candidato, de tal modo que podría ocurrirle lo que en el proceso pasado le ocurrió al PRD. Claro, entonces eso vendría beneficiando a lo que es Alejandro García. Podría beneficiar a Alejandro García y a los demás contendientes, que no debemos, aunque no tienen la fuerza económica para hacer unas campañas como la de Alejandro García. Alejandro García ya debe haber gastado más de 2 millones de pesos, y el PAN otra cantidad, de modo que es muy difícil la situación para los demás contendientes. En el caso de Conciencia Popular, con el señor Joan Valderas, en el caso del PRD, con el señor Raúl Medrano Reiter, pues son situaciones muy diferentes, porque aunque ellos tuvieran la mejor voluntad y tuvieran el mejor deseo de servir, o estuvieran rodeados de mejores gentes, ¿sí?, es muy difícil hacer una campaña que se requiere 4 o 5 millones de pesos. Por eso yo siempre he dicho que no es creíble aceptar que un candidato, llámese Alejandro García, llámese Daniel Morales, o como usted quiera, que nos venga a decir a los ciudadanos que va a ser honrado, ¿sí?, porque se requiere, es muy simple hacer la ecuación. Si un presidente municipal, considerando 50,000 pesos mensuales, que es mucho, obtiene 1.800.000 en los 3 años, ¿sí?, ¿cómo es posible que nos va a decir que no va a tomar, que no va a hacer desvíos, que no va a hacer alianzas con giros negros, con concesionarios, con contratistas, si para la campaña necesita 4 a 5 millones de pesos? ¿De dónde obtiene la diferencia? Lo dejamos a la consideración del auditorio. Así es. Bueno, ¿algún mensaje extra que tenga hacia nuestros televidentes? No, pues muchas gracias por recibirnos. Decidimos también aplicarnos una veda, así como lo hizo el IFE a los candidatos del presidente. Habría que desintoxicarnos de la política un poco, leer un poco, enterarnos más del tema para poder venir a platicar con usted. Bueno, y agradeciendo a nuestro político, nuestro
político analítico, a nuestro analista político, claro, sí. Es Juan Pablo López Randa, por su asistencia el día de hoy está su mesa de análisis y edición 21. Y pues bueno, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con mucho más.